Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, otra de las preguntas que le hacen a este secretario general de la Organización de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, pues esa pregunta es bastante interesante y lo interesante es la respuesta que da este señor. Es referente a lo que tenemos que hacer nosotros los líderes religiosos. No sé si usted sepa que en la ONU pues se trabajó una línea de proyecto, ¿no?, para democratizar el lenguaje religioso. Entonces no sé si usted sepa también que allá pues hay comités, ¿no?, oficinas que trabajan diferentes aspectos para la humanidad. Y entre esos pues está la parte de la vida religiosa, la vida espiritual, y hay unos líderes, unos encargados de las diferentes religiones, ¿no?, donde pues tratan de tener algunos convenios, algunas concertaciones para que el lenguaje sea un lenguaje más bien que invite a la paz, a la solidaridad, al encuentro, pues un lenguaje totalmente ecuménico, un lenguaje que de suyo pues puede ser interesante y que nos va a unir. No digo que no, pero el problema es que al democratizar el lenguaje, pues se está de alguna manera quitando la verdad. Nuestra tarea como evangelizadores, la iglesia tiene la tarea de evangelizar, de anunciar la buena noticia, de anunciar a Cristo Jesús, de anunciar que Cristo Jesús es Dios. ¿Cuál Dios? El Dios creador de todo esto que nosotros conocemos. Y que no podemos vender el Evangelio, ni podemos callar y silenciar la palabra del Señor y callar a Dios simplemente por respetos humanos o por quedar bien en la diplomacia y dentro de lo políticamente correcto. Entonces, eso es lo que no puede hacer el cristiano. No obstante, pues sí se ha tratado de que se democratice el lenguaje en los púlpitos. Entonces, usted tiene que hablar de encuentro, de solidaridad, de amor, de paz, de apertura, de tolerancia. Dios es amor, Dios nos quiere, Dios es infinita misericordia. Es decir, no trate de incomodar a la persona que vaya a su templo, a su sinagoga, a su mezquita, a su salón, a su iglesia, a su parroquia. Háblele cosas que lo apacigüen, que le den tranquilidad, que lo inviten a la paz. Entonces todo eso, pues, muy interesante, pero la verdad que... Entonces, le hace una pregunta pues a este señor Guterres respecto a esto que estoy diciendo. Entonces dice lo siguiente: los líderes religiosos tienen un papel crucial que desempeñar en la promoción del respeto mutuo en sus comunidades y más allá de ellas. Están situados en una óptima posición para cuestionar los mensajes inexactos y perjudiciales y para alentar a todas las comunidades a promover la no violencia y a rechazar la xenofobia, el racismo y todas las formas de intolerancia. Bien, ahí escuchamos un lenguaje abierto, creo que con buena intención. Los líderes religiosos estamos llamados es más bien ¿para qué? Para cuestionar todos los mensajes que sean inexactos. Entonces se pregunta uno, ¿y cuál es el mensaje inexacto? 2. Y perjudiciales para alentar a todas las comunidades a promover la no violencia. Ok, hay que promover la no violencia, totalmente de acuerdo. Y rechazar la xenofobia, totalmente de acuerdo. El racismo, totalmente de acuerdo. Y todas las formas de intolerancia, ahí es donde vamos a mirar. ¿Qué son todas las formas de intolerancia? Entonces aquí hay dos cosas, dos palabras, dos frases que hay que analizar. ¿Qué es eso de que nosotros estamos en una posición excelente para cuestionar los mensajes inexactos y perjudiciales? ¿A qué se refiere con eso? ¿Y a qué se refiere
para rechazar el racismo, xenofobia y todas las formas de intolerancia. ¿Qué significa eso? Pues significa algo muy sencillo, hermano. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en España, usted y en algunos otros lugares de Europa, usted no puede leer este texto, porque si usted lo llega a leer, usted lo puede leer, pero lo denuncian, usted prácticamente como sacerdote, como líder religioso, va a tener serios problemas con la justicia. ¿Cuál texto? El texto que nos trae la primera carta de Pablo a los Corintios en su capítulo 6, verso 9, que dice así: ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Entonces usted lee eso allí, digamos en España, y lee los que tienen relaciones prohibidas no heredarán el reino de los cielos, ni los homosexuales. Hermano, usted va a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque usted está faltando a lo que manda la ONU, ¿no? Y a los líderes religiosos. Evitar todas las formas de intolerancia. Y usted entonces, al decir que no van a heredar el reino de los cielos, los homosexuales y los que tienen relaciones prohibidas, por ejemplo, alguien que tenga relaciones con un niño, o sea bisexual, o zoofílico, y usted señale esos pecados, pues usted va a tener problemas, porque eso, según la ONU, es ser usted intolerante, y eso es crear formas de intolerancia, porque usted debe permitir que la gente se exprese sexualmente como quiera, pero usted ya usted está creando alguna diferencia, alguna violencia, alguna intolerancia, algún odio frente al homosexual, o frente al bisexual, o frente al transgender, o lo que sea. Ese es el problema. ¿Qué sigue diciendo ese texto? Cuando dice que no heredarán el reino de los cielos, ni los borrachos, ni las prostitutas. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que los que son así, borrachos, adúlteros, homosexuales, que practican relaciones impuras, hechiceros, chismosos, etcétera, etcétera, tienen toda la posibilidad de encontrar santificación, de ser lavados, purificados, como lo hicieron algunos de esta comunidad de Corinto. Entonces, nos hablan de que nosotros los líderes religiosos pues tenemos que silenciar la verdad y tratar de tolerar todo, porque no debemos crear ningún tipo de ambiente o atmósfera que sea intolerante o que discrimine. Y ese lenguaje en una iglesia pues está discriminando. ¿Y por qué está discriminando? Porque señalamos algunas acciones de pecado. Si yo digo chismoso, a ese no pasa nada. Al borracho tampoco. Al hechicero tampoco. Pero si usted va a tocar el pecado de la homosexualidad y practicar el ejercicio de la homosexualidad y el ejercicio de relaciones impuras o prohibidas más bien, pues ahí sí va a tener usted serios problemas. Entonces aquí uno dice, espérese un segundo, que aquí lo que uno está señalando es el pecado. Uno está señalando la condición de alguien. Si una persona tiene preferencia hacia el mismo sexo, pues ¿qué podemos hacer? Es una situación bien compleja. No sabemos exactamente por qué la persona es así y no se le va a señalar. ¿Qué es lo que se está diciendo acá? Es los que practican la homosexualidad, que es distinto, que eso es el pecado. Lo mismo el hombre que es casado, muy bien. Pero si ese hombre que es casado ya empieza a ser adúltero, a ponerle a su esposa, a su esposo, un hombre o otra mujer, entonces, pues eso es lo que se señala, ¿no? Entonces aquí, pues no, quieren silenciar pecados. Y se empieza a silenciar un pecado por considerarlo que es
algo que no está bien porque no debemos ser intolerantes, y así se van apareciendo otros pecados que también uno no puede decir nada, ¿no? Como por ejemplo los que vienen en unión libre, los que vienen en fornicación, los que están casados, los que no están casados, ¿no? Y vienen en fornicación y no se han casado. ¿Por qué no se han casado? Pues vaya uno a saber, pero vaya uno a decir que están en fornicación porque quién es usted para juzgarlos. Y no, lo que pasa es que uno está diciendo el pecado, porque eso es pecado, ¿no? No fornicarás, no robar, no matar, no mentir, honrar padre y madre, santificar las fiestas. Entonces, ¿qué hacemos? No adulterarás, es un pecado. Entonces la iglesia lo que trata es de invitar a la gente que salgan desde su situación de pecados, porque todos somos pecadores y tenemos que salir de nuestra situación de pecado, ¿no? Para consolidar un mundo mejor y hacer un ambiente más fraterno y más humano. Estoy completamente seguro de lo siguiente. Supongamos que un señor tiene su esposa, ya lleva 15 años con su esposa, pero resulta que le gustó una señora de su trabajo y ahorita está saliendo con esa señora del trabajo y ya lleva más o menos 2 años con la señora del trabajo. Tiene su esposa y tiene la señora, otra señora de su trabajo, ¿listo? Y comparte con su esposa y sus hijos, pero cuando puede, comparte con la otra señora. Bien, eso se llama adulterio. Ese señor que tiene su esposa, que tiene su matrimonio, tiene una hija de 17 años. Yo estoy completamente seguro que le hago la pregunta a este señor y sé inmediatamente su respuesta. Señor, ¿a usted le gustaría que su hija tuviera un amante así como usted tiene la suya? ¿A usted le gustaría que su hija estuviera viviendo lo que está viviendo su amante? La respuesta inmediatamente va a ser no. Correcto. Y le hago otra pregunta al Señor. ¿A usted le gustaría que su esposa estuviera haciendo lo mismo a usted? Y inmediatamente la respuesta es no. Bueno, entonces eso prueba de que está actuando mal, porque cuando uno le pone los ejemplos a los hijos, es decir, toma a los hijos y les hace ver a la persona que está teniendo el pecado, que si lo tuviera el ser más querido, que son los hijos, ellos dicen, no, no quiero que eso le pase a mi hijo. Usted que es narcotraficante, supongamos, ¿le gustaría que su hijo fuera un narcotraficante? Usted que es un borracho, ¿a usted le gustaría que su hijo fuera un borracho? Entonces eso indica que su actitud y su conducta no está bien. Y lo que la iglesia quiere es abrirle los brazos, no por intolerante, sino porque lo ama. No porque lo rechace y lo discrimine, sino porque lo ama y quiere su conversión, quiere su cambio. Esa es la labor de la iglesia. Pero la Organización de Naciones Unidas, que no es cristiana, sino que tiene unos presupuestos netamente humanistas, no cristianos, pues lo que interesa es que no molesten al ser humano. Déjenlo ser feliz. No le digan cómo vivir, déjenlo en paz. Entonces por eso se democratiza el lenguaje. Claro, y entonces cuando nos presentan el lenguaje tan bonito, tan elegante, porque usted viera cómo hablan, ¿no? Los líderes religiosos tienen un papel crucial que desempeñar en la promoción del respeto mutuo en sus comunidades y más allá de ellas, ¿no? El respeto mutuo, la promoción del respeto mutuo. Están situados en una óptima posición para cuestionar los mensajes inexactos y perjudiciales. ¿Cuáles son los mensajes inexactos y perjudiciales? ¿Qué no dicen? Y para alentar a todas las comunidades a promover la no violencia, eso está muy interesante. Y rechazar la xenofobia, eso está interesante. Y el racismo, eso está interesante. Y todas las formas de intolerancia, explique eso. ¿Cuáles son las formas de intolerancia? Eso no lo explica. Ha asegurado el secretario general de la ONU, bueno, eso es lo que expresó el secretario general de la ONU, este señor Guterres. Nosotros tenemos que poner mucha atención a lo que nos dice esta Organización de Naciones Unidas, porque a veces lo que nos dice está envuelto en papel de regalo, pero lo que viene por dentro no es nada bonito. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.